literarios más importantes de Colombia. La Feria del Libro de Bucaramanga, Un Libro 2022, presenta el conversatorio Las mujeres en la literatura colombiana. Nuestras invitadas son Vanessa Rosales y Diana Ospina Obando. Vanessa es escritora colombiana, se graduó como historiadora de la Universidad de los Andes, hizo un magíster en periodismo en el diario argentino La Nación, tiene un máster en Fashion Design de Parsons The New School for Design. Ha sido escritora para The Business of Fashion, Vogue Latinoamérica, The Daily Beast, entre otros. Es profesora en teoría feminista y columnista de El Espectador. Diana, por su parte, es docente, escritora y crítica de cine, profesional en estudios literarios de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en gerencia y gestión cultural de la Universidad del Rosario, maestra en letras modernas de la Universidad Iberoamericana de México. Su libro de cuentos, Pasajeros en Tránsito, fue publicado en 2017 por la editorial Ícono. Ha escrito para Arcadia, Kinetoscopio, El Espectador, Pie de Página, El Malpensante, entre otros. Como moderadora nos acompaña en este evento Erika Moreno, doctora en semiótica, docente del programa de literatura de la UNAP. Sean todos bienvenidos. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Un saludo muy especial a quienes nos acompañan en esta tarde. Un saludo a todas y todos que se convocaron bajo este título de la literatura colombiana escrita por mujeres. Un saludo muy especial a las invitadas, me alegra un montón conocerlas, las admiro muchísimo y voy a comenzar con una breve definición. Androcentrismo, del griego andros, hombres. Es un orden simbólico que define una mirada masculina particular como la universal, como representación global de la humanidad. Es una cosmovisión que concede privilegio al punto de vista del hombre, tomando al hombre como medida de todas las cosas. Esta definición fue tal vez la primera reacción que tuve cuando me invitaron a moderar la mesa, las mujeres en la literatura colombiana. Entonces sentí que podía ser un poco injusto que nunca nos hubiéramos preguntado por los hombres en la literatura colombiana, porque entonces había una mirada que la literatura, esa escrita por hombres, era la literatura colombiana. Y ahora nos invitan a una mujer moderadora y a dos escritoras para que hablemos de las mujeres en la literatura colombiana. Me quedé con esa sensación y dije, claro, hay un punto de vista particular que siempre ha sido el universal, el que no hemos cuestionado o no les hemos invitado a hablar. Y entonces me quedé con esa sensación que fue mi primera, ya les voy contando cómo fui rumiando tal vez esa sensación. Y entonces quería preguntarles para que comencemos esta charla. Y antes de entrar a la otra etiqueta que vendría siendo la de literatura colombiana, para ustedes, ¿existe una literatura femenina? De ser así, ¿qué características tiene? ¿Quieres empezar tú? Que empiece yo, claro. Bueno, un gusto que contar con la participación de todos ustedes aquí. Agradezco de nuevo a Un Libro la invitación. Estos días han estado fantásticos aquí. Efectivamente, tú arrancas con el punto, cuando a mí me ha pasado también en cine que me invitan a hablar de el cine hecho por mujeres y hablemos de cine hecho por mujeres, y es muy curioso efectivamente esa categoría. Simone de Beauvoir lo vio clarísimo y ella decía es que cuando se habla de hombres se habla como de lo universal y nosotros y las mujeres terminamos siendo como lo particular o la excepción de alguna manera. Yo no puedo evitar pensar, yo cuando estaba en la universidad trabajé varias veces en la Feria del Libro de Bogotá, en el stand de lo que ahora es Random House, en ese momento era Santillana, y me pasó, yo no había tenido nunca esa sensación hasta que estuve vendiendo libros y me enfrentaba mucho a hombres que llegaban y me decían, recomiéndeme un libro. Yo recomendaba mucho Marguerite Yourcenar o cosas así, me acuerdo varias veces que me contestaron, sea seria.
estoy hablando de Marguerite Yourcenar, ¿no? Que es como la primera mujer que entra a la Academia de la Lengua Francesa, bueno, en fin, recomiéndeme escritores en serio, o sea, porque las mujeres no, pues no serían como lo serio. Ahora, tú haces una pregunta clave, si hay una literatura femenina. Y ahí, y yo creo que Vanessa va a poder explayarse muy bien en eso, yo tendría cuidado con a ver, ¿qué vamos a hablar? Hay una literatura feminista, como una literatura, pues en cine eso es muy claro, hay una literatura que pretende una reivindicación y que está planteada desde el feminismo, sí. Hay una literatura que tiene una mirada femenina, pero entonces tiene que ser hecha única y exclusivamente por mujeres, no sé. Lo digo porque, por ejemplo, ya que di el ejemplo de Marguerite Yourcenar, ella escribió Memorias de Adriano, que entonces son las memorias de este emperador Adriano, etcétera. Empieza un poco la inquietud de cómo una mujer se pone en la mirada de un hombre y hay como un poco una extrañeza de la mujer que ocupa el lugar de un hombre, pero cuando Flaubert escribió Madame Bovary, yo creo que todo el mundo siente que es una novela femenina en el sentido en que la protagonista es una mujer o Ana Karenina, o sea, y nadie está cuestionando que esté escrita por un hombre, o sea, eso no sorprende. Ahora, cuando se habla de literatura femenina y después pues veremos si eso sí se cumple, muchas veces se asocia con lo íntimo, ¿no? Con el universo de lo doméstico. Claro, es que la literatura femenina se ocupa del universo de la casa, la de los hombres son las guerras, es la aventura, pero las mujeres escriben sobre tener hijos, sobre cuidar al marido y pues sí, ¿no? O sea, hay miles de excepciones y también puede haber hombres pues que escriban sobre, yo pues digo un universo más y más íntimo, sí, familiar. Entonces, bueno, yo diría, hay todos estos matices, ¿no? Como para empezar a abrir una discusión. Oyendo esa pregunta pienso en Vivian Gornick, que tiene un ensayo que se llama Hacia la definición de la sensibilidad femenina, y ella habla sobre cómo la literatura, como un gran reservorio cultural, nos ha planteado la experiencia masculina como la gran metáfora de la condición humana, no la experiencia de las mujeres. Entonces, Gornick habla sobre la importancia de que las mujeres asuman la palabra y la propia narrativa en sus propios términos para que tal vez algún día la gran metáfora de la condición humana pueda ser femenina. Entonces, esa pregunta para mí plantea distintos puntos que tienen mucho que ver con mis inquietudes, y es primero pararnos en lo femenino, que es un lugar problemático porque debemos a toda costa evadir el esencialismo, el biologicismo, que como sabemos está a la orden del día hoy. Pero yo personalmente sí creo que como lo femenino es una construcción, como una serie de códigos fabricados social, culturalmente, lo femenino también es un lugar para ser reclamado. Entonces, si bien nos ponen el binario, que puede ser problemático, para mí, desde donde yo lo veo, sí es importante reclamar lo femenino. Entonces, claro, está lo que dice Diana de se adjudica a la literatura femenina o de mujeres lo doméstico, lo íntimo, lo privado, que ha sido despreciado por la mirada patriarcal. Pero yo creo que también es necesario reclamar eso, porque también es parte de lo que ha sido la experiencia femenina. También pienso mucho en el Encisu, que tiene este texto tan emblemático del 75, cuando están tantas mujeres estrenándose en la academia, La risa de la medusa, y Cixous dice, a las mujeres se nos ordenó el silencio, la invisibilidad, y por ende escribir como mujer es un acto de insurrección. Entonces, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Diana de dónde trazamos esos límites entre mujeres, además con todos estos debates esencialistas y biologicistas, quiénes son las mujeres y qué es lo femenino. Pero yo sí creo que, por un lado, ser mujer y escribir sigue siendo un acto de insurrección. Seguimos también, además, hay algo muy político en nombrar, y nombrar en nuestros propios términos. Entonces, que las mujeres sigan acaparando la palabra y la narrativa para nombrar el mundo en nuestros propios términos, para mí es muy político. Pero además está ese otro tema de cómo reclamamos lo femenino que ha sido construido ampliamente como lo secundario, lo intrascendente, lo doméstico, cómo lo vemos desde un lugar para mí más femenino, como más contradictorio, más de simultaneidades. Ahora, yo tengo una columna que se llama así, La escritura femenina,
donde comparto que sé que hay algunas colegas renombradas de la literatura colombiana, Margarita García Roballo, Pilar Quintana, que son más precavidas en esto de hablar de literatura femenina porque señalan que a los hombres escritores no se les hacen algunas preguntas. ¿Saben? Como que a Pilar siempre le preguntaban, ¿y qué significa el cuerpo? Y a Antonio Ungar no le preguntaban lo mismo, por decir algo. Pero yo también creo que esas preguntas nos atraviesan y que también es importante reclamarlas desde otro lugar. Entonces, yo sí soy de las que defiende la escritura femenina, que no tiene que reducirse a esa mujeritud biológica que está a la orden del día en el debate público digital, pero sí creo que es un lugar de insurrección y de desobediencia, y sobre todo de narrar el mundo en los propios términos. Y eso pasa en el cine también, una cultura pictórica occidental ampliamente hecha por hombres. Sucede lo mismo en la literatura. Entonces hay una feminización también de los cánones que a mí me parece que es importante. Claro, y la pregunta iba precisamente porque de pronto en el público algunas personas podrán coincidir con nosotras que la literatura es literatura y no importan esos temas tratados si detrás de la palabra está un hombre o una mujer quien escribe. Eso es un contrato que más o menos hemos, digamos, interiorizado. Literatura es literatura, el arte por el arte. Pero cuando lo ponemos en cifras, la presencia y participación de mujeres en la narrativa, que vendría siendo el género que tiene más difusión editorial, no representan más allá del 30% de la circulación editorial, ni qué decir en los otros géneros. Casi que en ensayo es muy mínima la participación, en poesía también se creería que es alta, pero no lo es más alta en narrativa, y sin embargo digo es alta y es un 30% de circulación en el mercado editorial. Entonces sí importa quién está detrás de la escritura. Un poco puede ser que coincidamos o no en que existan unas características particulares dependiendo de quién está detrás de la escritura, pero sí importa al momento de circular, de que esos textos circulen. Precisamente sobre la circulación de los textos, en el mercado editorial cada vez se presentan más obras, bien sea que se estén estrenando obras nuevas o recuperación de patrimonio, como vamos a tener mañana un conversatorio de la Biblioteca de Escritoras Colombianas, que es todo un trabajo de recuperación del patrimonio. Y cuando sucede esta proliferación de obras, surge una nueva etiqueta, porque esta charla de hoy es de etiquetas, y es el nuevo boom literario. Esa fue una discusión muy amplia, el del nuevo boom literario. De hecho, fue un debate que se dio en la Feria del Libro de Bogotá. En la Filbo estuvo muy a la orden del día el tema del nuevo boom literario para nombrar esa gran cantidad de obras que parecen ahora surgir escritas por mujeres. Y cuando pensamos en el boom, es inevitable no relacionarlo, para el caso de la literatura colombiana, con el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. ¿Ustedes cómo entran en este debate? ¿Qué piensan de la etiqueta del nuevo boom literario latinoamericano? Comencemos con Vanessa. El tema de ahorita que nombras el tema de las etiquetas, las categorías tienen esa capacidad de que nos ayudan a nombrar, pero nos sujetan. Entonces tenemos que hacerlas porosas constantemente. Entonces sí sirve hablar de una efervescencia, y la gran Leila Guerriero fue la que escribió una reflexión que de muchas maneras complejizaba esta noción de existe un boom y cómo es el boom, y es que las mujeres no escribían, o es que ahora por este resquebrajamiento de las estructuras patriarcales en tantos campos, la literatura, el cine, la música, por lo que ha hecho la agenda feminista, digamos que ha puesto el foco más en la importancia de que hablen los sujetos que fueron silenciados largamente. No solo las mujeres, sino muchísimos otros sujetos que fueron históricamente oprimidos, por decirlo así. Entonces hay como ese péndulo con esa categoría, que la tenemos que hacer porosa, porque sí nos permite nombrar el espíritu de una época donde sí es importante para mí la feminización de un canon, no solamente en tanto las mujeres escriban o hagan cine o hagan música o hagan arte, sino porque lo femenino fue construido, relacionado en opuesto a lo masculino. Lo masculino o lo patriarcalmente masculino construye la otredad como una amenaza, se basa en proyectos colonizadores, en proyectos de organizar, de ningunear, de no escuchar, mientras que lo femenino como construcción habla sobre
mirar la otredad como lo posible, mirar la simultaneidad de las cosas, estar como anclada en el cuerpo y en la mente, porque hay una gran dicotomía entre mente masculino, cuerpo femenino. Miren cómo la política también necesita ser feminizada, este tema de la escucha como un acto de solidaridad política, lo que no supo hacer el presidente que salió, nunca escuchó al pueblo, esa arrogancia patriarcal. Entonces yo sí creo que esa categoría de nuevo boom nos permite nombrar, pero hay que hacerla porosa, hay que ver sus matices, porque entonces no se trata de que todas las mujeres no escribían antes, sino que tal vez hay como una mirada más puesta sobre voces que históricamente han sido silenciadas o construidas como intrascendentes, y porque estamos en esa búsqueda de tratar de que la metáfora de la condición humana también sea femenina. Yo empezaría diciendo pues, que cuando hablamos de boom sería solo recordar que es como se nombró este fenómeno editorial en el que la sensación fue que estos escritores latinoamericanos, y que cuando hablamos de boom, eso a veces uno no lo tiene tan claro, en realidad estamos hablando como de 5 escritores, ¿no? Y es más, hay un quinto que se discute, se está hablando de 5 escritores que vendían muchísimo, entre los que está efectivamente Gabriel García Márquez. Tiene que ver con cifras de venta, o sea, unos escritores que tenían una gran calidad literaria, más plus, algo que no siempre va de la mano, ventas importantes, siendo Gabriel García Márquez pues, el que lleva ahí o sea, en ventas pues una ventaja. Y efectivamente ahora con el paso del tiempo, es decir, lo que dice Vanessa, entonces si uno coge el boom, uno dice pues son puros hombres, pero ¿cuántas mujeres no estaban alrededor del boom que fueron dejadas de lado? No solo estoy diciendo porque tenían obras importantes, sino porque, por ejemplo, no fueron publicadas. Pienso, por ejemplo, en Elena Garro. Estaba pensando en Elena Estabas pensando en Elena Garro, que es una mexicana que les recomiendo muchísimo, y además que tuvo la desgracia, pienso yo, de haber estado casada con Octavio Paz, porque Octavio Paz la destruyó editorialmente. O sea, cuando ellos se separan, Octavio Paz, que ya tiene este peso increíble en México, no deja que nadie la publique. Para que entiendan la importancia de Elena Garro, ella escribió una novela que se llama Recuerdos del Porvenir, y esa novela es una cosa impresionante. El propio Gabriel García Márquez reconocía la influencia de Pero de además esto. antecede cronológicamente 100 años de Sí, soledad, antecede. y nosotros pensamos que el padre del realismo mágico es García Márquez, y yo pienso No. en Elena Garro. Elena Garro tiene además unas obras de teatro, ya está incluida en la antología de literatura fantástica que hace Borges, Bioy Casares y Silvina Campo, otra excluida de estos listados, que es Paralela, que es una mujer argentina increíble, que estaba casada con Bioy Casares. Sí. Entonces terminan con esta sombra. Pero Elena Garro ahí tiene en esa antología una obra de teatro que uno dice, pero ahí está lo que va a venir, o sea, Pedro Páramo, o sea, los muertos hablan, o sea, está todo lo que va a venir después. Y ahorita la reeditan, México viene hace unos años pues, pues, dándole su sitio a Elena Garro, pero sacaron su libro y le ponen en la fajilla amante de Bioy Casares, esposa de Octavio Paz, admirada por García Márquez, y uno es como así, era la mirada masculina, claro. Su relación con los hombres es lo que le dan importancia, no digan nada de eso, digan lo que era. Entonces hay todas estas mujeres que están alrededor. Si yo cojo un grupo como el grupo de Barranquilla, pensando en contexto colombiano, entonces uno dice, ay, ahí están García Márquez, ahí están, ¿no? Pues sí, Álvaro Cepeda Zamudio, wow, sí, pero ¿dónde está entonces Meira del Mar? ¿Dónde está? Y ahí está y Marvel Moreno, que después pues hablaremos, yo creo que vuelvo a ella, para desgracia casada con Plinio Apuleyo Mendoza. Sí, es que escojan bien a los maridos, Oli, es que no, cosa tan difícil. Y cuando se habla del boom, algo que olvidamos es que ese boom es posible gracias a una mujer, y si no es que Carmen Balcells, que es la agente literaria, es una mujer que le cambia la vida a estos hombres. Esa es la mujer que dice, yo voy a negociar estos contratos editoriales. O sea, Vargas Llosa tiene esa anécdota que Carmen Balcells logra negociar que le van a pagar por la traducción de un libro, y él, me van a pagar. O sea, esto es como, a uno le pagan y ella voy a negociar, los voy a defender, y ella crea las condiciones, y es una mujer la que está detrás de todo eso, y que cambia además, para bien de los escritores, la manera como se negociaban los derechos de autor, las traducciones, porque eso no se recibía, pues es que es nada.
y está una mujer. Entonces sí hay esta mirada, ¿no? O sea, las mujeres ahí han estado. Se habla de boom y el texto, y cierro con eso, el texto que citas de Leila Guerriero, efectivamente ya hace poco hace como una revisión de esto y es como un momento, tengámonos. Porque ahora entonces es como, no, es que ahora todas las mujeres ocupan todos los espacios y todo. Vemos cifras, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Seguimos estando muy abajo. No, es como una sensación, que qué bueno que exista, pero en cifras todavía no, la brecha es muy grande. La brecha es muy grande y estamos de acuerdo que la idea no es que lo busquen a uno como ven porque eres mujer. No es la idea, ven por lo que es. Me morí. Creo que se le acabó la pila. Ven por lo que escribes, no por ninguna otra cosa, o sea, ¿no? En principio. Pero sí, en cifras eso está lejos. Entonces ese boom es problematizarlo. Sí, hay que problematizarlo, que chévere que se hable más, que se esté cambiando el foco, eso es fundamental, pero que la hora digan, es que todos los espacios están cooptados por mujeres, eso no está pasando, no es real en cifras. Sí, efectivamente las cifras desmienten esa mirada o esa preocupación que tienen algunas personas de por qué hay tantas mujeres invitadas a la feria, por qué hay que dar una cuota femenina. Bueno, y si no se estuviera dando, serían unas cifras todavía más escandalosas. Y entre las características que tiene esa escritura femenina que aquí las invitadas han mencionado, que han dialogado muy bien, por ejemplo, con esos momentos del boom latinoamericano, yo también les tengo una recomendada y es La Amortajada de María Luisa Bombal, también un antecedente maravilloso de esos muertos, en ese caso esa muerta que está ahí, también un antecedente a lo de Rulfo. Y también, de alguna manera, mujeres que empiezan nuevamente a aparecer en la escena como recuperación de ese patrimonio. Pero sí creo que hay unas temáticas que se empezaron a hacer más evidentes, si bien dialogan con todos los temas, porque por supuesto que también tienen esas miradas universales, pero hay unas temáticas que me parece que empezaron a ganar cierta relevancia cuando también empezaron a editarse más obras de las mujeres. Y uno de esos temas es la maternidad. Y aclaro, no porque los hombres no hayan tocado el tema de la madre, hay obras canónicas que así lo retratan, bien sea la madre amorosa abnegada como la madre terrible que daña a sus hijos. No en ese sentido, sino en la relación madre-hija, porque si también bien coinciden conmigo, cuando se busca el origen, por lo general los hijos buscan al padre. La literatura ha estado muy pendiente de esa relación de los hijos, las hijas con el padre. Pero empiezan a surgir las obras femeninas y se empieza a hablar de maternidad y la relación hija-madre. Además de hija-madre, empiezan a tejerse historias que casi no salían en la literatura y es, por ejemplo, la relación con las tías, las abuelas. Hay un mundo femenino ahí que se empezó a explorar. Cuéntenme ustedes, ¿abordan esta tendencia estética en sus obras y si lo hacen, cómo lo hacen? Ahora voy yo. Bueno, arranco yo. No, sin duda es en mi novela que estuve presentando ayer aquí en un libro que se llama Parece que Dios hubiera muerto, pues es evidente que ese tema está ahí, es la relación la narradora es una mujer adulta pero que cuenta el momento en la adolescencia cuando tiene 14 años en el que muere su mamá. Entonces está, claro, atravesado por el tema del duelo, pero obviamente está ahí la relación madre-hija, además en un momento particularmente tenso que es la adolescencia, en este caso sumando la muerte trágica de la madre. Y tengo la tía, o sea, me interesaba la empleada, la tía, como las mujeres en una familia donde hay un divorcio, y un padre que se va y un universo un tanto femenino y contradictorio porque pienso o pensaba en el momento que estaba escribiendo la novela que me interesaba retratar, la acción sucede como en los 80s, esas distintas maneras de ser mujer que empiezan a encontrarse en una sola casa. La madre que ya es profesional, que está abriéndose camino en un mundo de hombres, con la tía que también está estudiando y que va a ser profesional, pero que todavía está atravesada, como seguimos muchas las mujeres, por esta idea de que la mirada de un hombre, el amor de un hombre me va a definir y que yo debería modificarme para poder gustar y ser aceptada, versus la empleada, pues que de alguna manera siente un poco de desprecio por esta madre que le parece demasiado liberada y demasiado, ¿no?, alocada. Entonces, efectivamente, para mí sí es una preocupación y la relación madre-hija. Y efectivamente, en las respuestas que he tenido de los lectores,
de las cosas que más me ha llamado la atención es de las mujeres, sobre todo jóvenes, que me dicen yo necesitaba leer sobre una relación madre-hija que se parezca más a lo que yo tengo porque no había leído esto, no lo tenía tan a mano porque efectivamente se explora muchísimo el padre, si el padre está ausente, si el padre es autoritario, si el padre… Y la madre, pues hay miles de posibilidades. Para mí sí, sin duda es un tema, pues porque es un tema que me atraviesa, porque lo vivo, la relación con las amigas, la relación, ¿no? Los diferentes afectos, etcétera. En la novela que estoy escribiendo ahorita, pues eso es una constante. Sobre todo pensando cuando uno está también en una época en que se redefinen los roles, ¿no? Entonces uno ya no es, o yo no soy ya hija de la madre que estuvo en la casa, pero también me siguen atravesando una cantidad de cosas como que se supone que esa discusión ya está saldada. Yo hago aquí un break, mi bisabuela es una santanderiana muy conocida, que es Ofelia Uribe Acosta, yo la tuve al lado sí. Entonces en mi casa la discusión del feminismo estaba, ella muere cuando yo tengo 14 años justamente, pero entonces uno diría, bueno, ya se hizo el trabajo, pero no. Y para mí fue darme cuenta que a pesar de venir ahí de este linaje de mujeres luchadoras, pues había muchos otros aspectos en que eso no estaba y que nos atraviesan tantas fuerzas y tantos poderes que no es tan evidente. O sea, como que yo crecí un poco creyendo ya lo que tocaba luchar se luchó y fue como, no. Sigo atrapada en una cantidad de cosas y eso me interesa mucho analizarlo, develarlo, explorarlo. Desde mi orilla considero que hay 3 temas que me parecen muy pertinentes para esta escritura femenina. Uno es el amor, el otro es el deseo, no solo el deseo erótico, sino todo lo que entraña el deseo femenino, y la maternidad. A mí particularmente me obsesiona y me ha obsesionado desde hace un tiempo el concepto acuñado por Laura Mulvey, teórica del cine feminista de los 70s, the male gaze, la intensa mirada masculina. Todo lo que implica mirar políticamente, figurativamente, y esa mirada masculina tiene que ver con la tradición pictórica occidental, la tradición del cine y la tradición de la literatura. Desde que asciende el cristianismo occidental, se nos despoja a las mujeres de cualquier tipo de arquetipo que posea complejidad y entra a regir la figura más violenta que existe para las mujeres que somos socializadas en el catolicismo y en el cristianismo, que se nos indica que debemos parecernos únicamente a una madre virgen, que no solamente es una madre virgen, sino que es una mujer abnegada, dulce, silenciosa. Las representaciones visuales de María son muy dicientes. Entonces, claro, está esa mirada masculina, no solamente en las representaciones pictóricas, sino en las representaciones literarias. Entonces, para mí la maternidad es un gran terreno de disputa en ese sentido. Una de las escritoras que para mí narra lo inconfesable de la maternidad es Elena Ferrante, por ejemplo, pero también está Vivian Gornick, cuando Gornick habla también sobre la complejidad de la hija, la madre. Además, porque todos somos hijos de una mamá, de una mujer. No todas somos madres, pero todas somos hijas. Sin embargo, muchas de las construcciones de la maternidad están atravesadas por esa figura de la madre virgen y además por algo que sucede, que surge mucho con el tema de la interrupción del embarazo. Y es que la palabra mujer casi que se colapsa con madre y se nos exige. Y si se dan cuenta, una de las cosas que más incomoda sobre el aborto es que se preocupa más por la vida fetal. Es toda una discusión filosófica, ¿qué es la vida? El judaísmo lo concibe de una manera muy diferente. Se impone a las mujeres ser madres, se exige que sean madres. No importa que tengas 14 años, no importa lo que tú desees hacer, hay un mandato allí. Y hay una cosa que es muy incómoda, que creo que si mi papá me la oye, se muere. Y es que lo que más incomoda también es que el dueño de la vida nunca ha sido Dios. Hemos sido y somos las mujeres. Entonces la maternidad narrada por los hombres sucede desde unos lugares. Si nosotras empezamos a narrar también, como hace Ferrante, por ejemplo, Ferrante habla sobre el hastío, el fastidio, la carga de la maternidad. Creo que allí también entramos en ese gran terreno que es el derecho de las mujeres a ser humanas, complejas, y no arquetipos
que nos deshumanizan como esa madre virgen. Claro, ya lo decía también Virginia Woolf, de matar al ángel del hogar para poder escribir, porque en esos arquetipos no solamente está esa madre abnegada, virgen, sino mujeres que no son madres, sí deberían ser esos ángeles de hogar, ¿no? Las que se entregan al cuidado de otros. Ya en el marco de la literatura colombiana, que es, digamos, el centro de nuestra discusión hoy, yo soy profesora de literatura y soy profesora de literatura colombiana. La primera vez que yo recibí el curso de literatura colombiana, no había ninguna obra escrita por mujeres, ninguna. Y no solo pasa en el curso de literatura colombiana, pasan los cursos de crítica, de literatura hispanoamericana, en todos, que si acá hay estudiantes, claro que sí, hay unos ya graduados de la carrera de literatura. Si se ponen a hacer un poco de memoria, recordarán que más bien no se leyó ninguna o una obra escrita por mujeres. Teniendo como ese contexto y sabiendo que no son las primeras lecturas que nos llegan a nosotras o a nosotros cuando estamos estudiando o estamos leyendo literatura, ¿cuándo llegaron ustedes a conocer las escritoras colombianas? ¿Cómo llegaron a conocerlas? ¿Y qué papel jugaron esas escritoras en sus propias escrituras? Pues uno de mis faros absolutos es Marvel Moreno. Y la descubro porque me cuenta Ernesto Macausland, que en paz descanse, que fue una persona muy importante en mi carrera. Yo llego buscando la obra de Marvel hace muchos años en el Heraldo, cuando él me permitió escribir sobre moda, en una columna de moda hace muchos años, y él me dijo, no se consiguen los libros. Y yo andaba cazando a Marvel porque me contaban que era una blanca burguesa caribeña que había mirado intensamente esa esfera y que había traicionado a su clase, y yo sentía que había una gran similitud entre Marvel Moreno y yo. Y encuentro ese libro hasta el 2014 y lo devoro, y todavía lo acabo de releer, de hecho, como por cuarta vez. Y ahora que hablábamos de la maternidad, Marvel también logra, por ejemplo, articular cómo hay madres que asimilan como ese ánimo inquisitorial católico, porque ella lo vivió, una madre patriarcal, básicamente. Entonces, Marvel fue muy importante para mí. Y luego, tal vez como en esas búsquedas que empecé a tener sin guías, porque claro, no todas tenemos esas guías que tienen algunas de tener estas ancestras que la invoco aquí, que se ponga ese fantasma aquí. Estaba Elena Araujo también. Entonces leí Las cuitas de Carlota, que me sorprendió porque, claro, es la experiencia de otra burguesa, pero en Bogotá, en la Bogotá de los 50, que narra además la primera noche de bodas como una especie de violación, como una experiencia muy violenta de sexualidad. Entonces, para mí empieza allí, y me he dado a la tarea de leer todas las mujeres colombianas que puedo desde ese momento, porque con Marvel pasa sobre todo que es la familiaridad. Es decir, es mi contexto del Caribe, pero es mi mayor faro, de hecho. Y yo solo puedo apoyar eso. Y ahora, si Vanessa habla que la leyó en el 2014, a mí se me aparece Marvel en el 97, pero entonces no había todavía internet de esta manera ni nada, y eso sí tengo que decir que fue un hombre, el que sería mi director de tesis, que me dijo, ¿pero usted por qué? Porque yo estaba obsesionada un poco con Marguerite Yourcenar, y él me decía, ¿pero por qué no trabaja una mujer colombiana? Y ahí, miren, me tiene que pasar 4 años de carrera para que yo diga, ¿cuál mujer colombiana? ¿Quién? Y me dice, pues Marvel Moreno, pero me dijo, pero el libro no se consigue, pero te lo presto, lo fotocopias. O sea, a mí me toca hacer una tesis con un libro fotocopiado. Ella es Premio Plaza y Janés. Tiene un cuento que es Tía Orián, que fue película, Fina Torres, que estuvo en Cannes, o sea, lo que ustedes quieran, y el libro no se conseguía. Entonces él me lo presta, yo lo fotocopio y me pasa, o sea, al final de mi carrera, como esta revelación, y yo digo, pasé y ni me cuestioné no estar leyendo mujeres, no hay internet, y me empiezo, pues o no lo que es ahora, que uno se podría meter y encuentra, y me voy a Barranquilla a hacer búsquedas, etcétera, y empiezo a descubrir que en Francia, porque ella después termina en Francia,
habían hecho un seminario anual sobre Marvel Moreno, Y hay un libro. libros, hacen encuentros de críticos, está en Italia traducida y que hay una cantidad de críticos extranjeros que la estudian y yo estoy como, pero que me perdí, o sea, entonces fue una revelación y una cachetada muy grande, ahí fue que yo empecé a decir, entonces, y claro, lo leo y digo, yo no había leído esto. Yo no había leído esa relación, ahí sí que ya mencionaron a Pilar Quintana con el cuerpo ahorita. Y todo. Yo no había leído estas reflexiones sobre el cuerpo, estas mujeres llenas de contrastes que aparecen ahí, porque no es que todas sean para nada, ¿no? La mujer que desea una cantidad, la que está atrapada en un matrimonio completamente tóxico y no son mujeres perfectas, ni estereotipos, ni nada, y fue una revelación. Pues hice la tesis sobre ella y en México después me encuentro a Elena Garro efectivamente y también es como, pero ¿qué me había perdido? O sea, no es… entonces sí, para mí también ella es un faro. Y a mí me encanta que hayas mencionado a Elena Garro porque yo exhorto tremendamente a que ese libro sea leído porque ese libro, Los recuerdos del porvenir, es del 63 y también en mi paradigma, en mi imaginario, es como, no, García Márquez es el padre del realismo mágico y es no, mis vidas. La madre del realismo mágico se llama Elena Garro porque ese libro es insólito. Sí, no, es tremendo. Es tremendo. Sí, es tremendo. Es tremendo. Y bueno, y la invitación sí sería, y de alguna manera comparto exactamente eso, ahorita más o menos sale un libro, estoy pensando en recientes, Vanessa Londoño, ¿dónde voy lo compro? O sea, ¿qué libro sale? Y me interesa mucho leer mujeres, y busco y me sorprende la diversidad, o sea, la cantidad de cosas, de temas, de tópicos, y sí estoy como muy pendiente de eso después de esa cachetada de haberme echado toda una vida académica, pues sin ni cuestionarlo, pues. Es cierto, sí, la academia ha sido en parte uno de los tantos obstáculos para difundir las obras de las mujeres porque casi no se estudian. Y entre esas temáticas que también han abordado las mujeres y que es mi centro de interés, mis investigaciones, nunca han tenido, hasta el momento, no habían tenido un referente, un sesgo, un enfoque de género, pero sí del conflicto. Y me he encontrado que las escrituras de las mujeres tienen una forma de tratar el conflicto colombiano, que estamos dentro del marco de la literatura colombiana. En sus obras, ¿ustedes narran el conflicto? Yo no he entrado en esos terrenos, pero por ejemplo, hoy casualmente aquí, uno de los libros que se presentó, que es de Santiago Wills, que tiene que ver con el conflicto, el interlocutor no le preguntó tanto por eso, pero allí en ese libro hay mujeres y hay unos recursos que para mí asumen una voz femenina y creo que ese es un terreno que también necesita explorarse. Lo que pasa es que también en Colombia pasa algo con el conflicto, ¿no? Y es como ha sido como el tema más neurálgico, entonces todo lo demás parece menos político, más intrascendente. Entonces yo creo que es un terreno fértil, pero creo que también hay otros lugares, por ejemplo, las formas en que Marvel Moreno narra no solamente esas palabras que hoy están a la orden del día como clasismo, racismo, misoginia, sino que Marvel tiene una capacidad extraordinaria de narrar las tragedias de la masculinidad, las heridas de la masculinidad, de hombres rotos, lastimados por madres, una madre fascista que viene de Italia y detesta el entorno y golpea a un niño que se convierte en un asesino, una madre que desprecia a su hijo y ese hijo que tiene un homoerotismo represado se vuelve psicoanalista. Esa capacidad que tiene Marvel Moreno para mí de narrar también este tema de cómo lo patriarcal hiere a los hombres, rompe a los hombres, para mí también es profundamente político y nos conecta con el conflicto, porque el conflicto también ha sido muy castigador con los hombres jóvenes de este país, que son los que asumen el paramilitarismo, la guerrilla o el ejército como trabajos. Y nos muestra también, eso a mí me interesa mucho, cómo también, así como lo femenino es una construcción, lo masculino también lo es, y cómo explicamos como esos espirales o esos continuums de violencia. Y eso es una cosa que si bien no está ligada al conflicto como tal, sí me parece que puede ayudarnos a entender la violencia masculina
de este país, es decir, esta noción de que los hombres tienen privilegios porque sí, la clase social incide, la raza incide, y Marvel es una de las que logra desplegar eso en lo que hace la literatura, que es mostrárnoslo en la textura de la vida, no en las categorías como clasismo, racismo, sexismo. Bueno, yo tengo la faceta en que escribo pues ficción, con mi libro de cuentos y la novela, pero yo trabajo con una agencia de pedagogía y he estado muy cerca pues a todo lo que atraviesa el conflicto, y nosotros nos han contratado desde distintos organismos pensando en cómo las historias pueden acercar a los jóvenes a estas realidades. Entonces, pues he tenido inmersión profunda. Las últimas cosas que hice están unas novelas gráficas para la Comisión de la Verdad. Y más allá de centrarme en lo que he hecho y todo, solo quiero contar una anécdota que me parece que a mí personalmente me tocó muchísimo. Es decir, a mí me impresiona cómo el conflicto atraviesa una cantidad de capas, no importa que uno no lo haya sentido cerca, apenas es que uno ya ni se da cuenta que ciertas cosas que pasaron en las familias de uno están atravesadas por este conflicto que hemos vivido durante tantos años. Y una de las cosas que más me impresionó, yo estuve en muchos encuentros con víctimas antes de que empezara la pandemia para el trabajo con la comisión, y había sobre todo mujeres. Pues estuve en el encuentro de violencia sexual, estuve en las preparaciones, entonces están mujeres víctimas de violencia sexual, estuve en la de desaparecidos, estuve en falsos positivos, estuve con campesinos, y mujeres y mujeres y mujeres. Y una pregunta que yo siempre hacía, por ejemplo, de pronto con violencia sexual, si quieren dejo eso de lado, pero por ejemplo con desaparecidos, es que casi todas las buscadoras son casi todas buscadoras. Hay hombres buscadores, pero casi todas son mujeres. Y hubo muchos hombres víctimas de violencia sexual durante el conflicto, muchos. Es que no hablamos de eso. Pero no estaban ahí. Entonces yo les preguntaba mucho a las mujeres que dan mucho tiempo, ¿dónde están los hombres? ¿Por qué no están aquí? Y por ejemplo, con el caso de desaparecidos, lo que me decían las mujeres, claro, si alguien busca, alguien tiene que mantener el hogar, entonces hay una explicación económica, pero también los índices de alcoholismo en los hombres víctimas eran elevadísimos, y en esencia es como una dificultad horrible para los hombres víctimas de hablar de lo que les pasó. La violencia sexual los destruyó, o sea, ni siquiera pueden estar ahí. Las mujeres, o sea, uno escucha unas cosas, las violaron todos, o sea, el ejército, la guerrilla, los paramilitares, mujeres que han sobrevivido a los horrores y están de pronto ahí paradas, y hablaban de estos hombres a los que eso los había destruido y silenciado porque esa violencia no se hace visible. Eso, por ejemplo, me parece que es una cosa de la que, pues, les hablo mucho a mis estudiantes de qué les pasa, cuál es ese reverso que hace que los hombres estén silenciados desde esas violencias y de esos dolores. Por ejemplo, la misma Marvel Moreno, ahora que pienso en el conflicto, Marvel Moreno en las texturas, en los claroscuros de esos personajes, en un cuento que se llama La noche feliz de Madame Yvonne, que es como un apéndice de En diciembre llegaban las brisas, ella narra a los muchachos que se van a meter al monte como guerrilleros, pero los narra humanamente, no los describe, sino que cuenta también cómo esos rencores, esas heridas que va generando la clase, la experiencia de clase en los hombres. Entonces, es interesante que alguien como Marvel, que no está conectada de pronto en apariencia al conflicto, los guerrilleros aparecen en la obra de Marvel Moreno, en el tiempo de las Amazonas también, es decir, los dogmatismos de la izquierda, en qué se va a convertir la lucha armada, de la subversión. Entonces es interesante ver también allí cómo hay otras formas como insospechadas de abordar la violencia o el conflicto, ¿no? Claro, y precisamente sobre el conflicto hay todo un trabajo de memoria elaborado por otra Marvel Sandoval, es un proyecto de memoria en la cual hay una trilogía, y el tratamiento que hace ella sobre el tema del conflicto tiene rostro de mujer. Son las mujeres las que buscan, no solamente son víctimas, sino también protagonistas en el marco del esclarecimiento de la verdad, ¿no? Y también pues muy recomendado que abordemos esas temáticas cuando la literatura logra ponerle rostro y nombre a las víctimas y deja de ser simplemente una cifra, y creo que ha sido uno de los grandes aportes.
Yo les decía al comienzo que cuando me pidieron hacer el conversatorio, mi primera reacción fue, ¿por qué una mujer tiene que hablar con dos mujeres como si nos tocara justificar nuestra presencia en la feria, en la ciudad, en las instituciones, en fin? Pero como les decía, esa idea fue cambiando. Me encuentro con el prólogo que le hace Lina Alonso, una académica, dentro del marco de la colección de escritoras colombianas. En ese marco, todas las prologuistas son mujeres, también para visibilizar las mujeres que desde la academia han venido trabajando la literatura. Y ella dice en la página 14, si ustedes consiguen la obra Ángela y el Diablo, una reedición de la antología de cuentos de Lisa Mújica, sobre la que hablaremos también mañana, en esa colección de biblioteca de escritoras colombianas, dice: somos las mujeres las que quitamos el polvo a los libros escritos por mujeres, las que ponemos los nombres de otras mujeres en la palestra de la academia, la edición, los debates o las conversaciones. Y sí, somos nosotras las que estamos desempolvando y haciendo todo este ejercicio de nombrarnos para que existamos. Y yo quiero saber, ¿hay otras mujeres detrás del impulso de sus obras? Yo voy a arrancar muy rápido con las editoras. Me parece, pues yo hablo desde la casa que conozco, que es Planeta, y Juan David Correa me parece que ha hecho ahí una labor no solo de rescate de libros escritos por mujeres, sino también mujeres editoras. Pues en mi caso, la primera novela la edita Salomé Cohen, que ahora está en Random. Alejandra Algorta está siendo mi editora en este momento, y las dos aparecieron en un artículo que salió hace poco como de mujeres editoras, el futuro de la edición, y me parece que hay unas mujeres ahí que están haciendo un trabajo muy, muy importante, y lo veo igual desde el periodismo, desde divulgación. O sea, se me ocurren varias, pienso en, no porque eso esté ligado a mi obra, pero pienso en lo que hace Gloria Susana Esquivel con su podcast. O sea, yo sí siento que hay una efervescencia de mujeres, y en mi caso, ya si me quedo así chiquito, pues las editoras que me han acompañado y el diálogo que yo he sentido que entablo con ellas ha sido fantástico. Me he sentido muy, muy acompañada. Yo sí tengo como un altar de santas paganas, por decirlo así, donde muchas son mujeres, donde sigo también como aprendiendo recursos y como estéticas del lenguaje, unas más que otras, desde Garro a Marvel, a Araujo, pero también, no sé, Delmira Agustini, o pues otras más estadounidenses, Siri Husbeth, que para mí, como saben, lo que me leen es como otro gran faro. También tengo una editora mujer, Carolina López, que me parece que también personifica ese oficio de la edición de una manera muy orfebre, ¿no? Como esa artesanía, que también es un oficio que pues se ha perdido un poco y que lo conservan. Entonces sí creo que hay como, y además yo tengo la creencia de que si una escribe otra, y si una brilla, brilla otra. Entonces hoy, por ejemplo, vi que Margarita García Roballo llegó a Anagrama. Margarita García Roballo es cartagenera. Cuando yo leí Primera Persona de Margarita García, yo no lo podía creer, era la descripción de mi entorno. Yo hasta le escribí, le dije: ven acá, esto es la tienda Samis de Castillo, de Boca Grande. Como que me parecía insólito, me parecía deslumbrante que una mujer de mi entorno, una cartagenera, estuviese nombrando también. Ahorita pronto va a salir también un libro de Teresita Goyeneche sobre Cartagena, desde otra óptica más ensayística, denunciando, por ejemplo, y poniéndole nombre propio al poder corrupto y viciado de Cartagena de Indias. Entonces yo también tengo como ese espíritu de si llega una, llego yo. Y a mí me emocionó mucho ver lo de Margarita hoy, porque lo que es contemporánea, es una mujer de Cartagena, disidente también porque se escindió del Caribe hace muchos años, pero también creo que eso es importante, como en la medida en que una nombramos más, y eso me parece, es como que el sol brille para todas, ¿no? Un poco, porque también hay una noción de esas construcciones misóginas de que las mujeres estamos compitiendo, claro, porque durante mucho tiempo eran pocas las que éramos escasas en diferentes campos. A mí personalmente me emociona además ser parte
de una generación o de una época donde esto esté pasando. Entonces, ver como, a veces me da envidia también, ¿no? O sea, Valeria Luiselli, por ejemplo, los logros de Valeria Luiselli, las traducciones, todo eso me parece muy importante también, porque si yo escribo, van a escribir las niñas, si tú escribes, yo escribo, van a escribir las niñas de hoy, de mañana. Y eso me parece que también es muy importante, como de esa ola. Bueno, yo tengo una última pregunta, pero como ya nos levantaron el cartelito, no quiero privarles de que ustedes puedan interactuar con nuestras invitadas. Así que si tienen una pregunta, por favor avísennos, que nos van a ayudar con los micrófonos para que podamos escuchar sus preguntas. A veces es un poco intimidante cuando uno dice sí, pero acá hay una pregunta. Gracias. Bueno, cuando se presentaron fue tan rápido que de pronto quería indagar un poco más allá de esa mujer detrás de ustedes, no solo como editoras o acompañantes de la escritura, sino quién en sus vidas como mujer las tienen hoy ahí sentadas. Y de pronto un poco más allá, es cartagenera creo, de esa vida que no se leyó para poder entender como ese contexto de ustedes. Pues, por ejemplo, en mi libro Mujer Incómoda hay unas escenas donde describo cómo mi pasión por la estética surge y emerge de las historias detalladas y vividas que me contaba mi madre, que la llevaban a Nueva York a los 15 años, 79, 80. Mi madre es, como dice la canción de Ismael Rivera, juventud de ala rota. Mi madre no pudo vivir como yo. Mi madre hubiese sido muy vanguardista en Nueva York, creo yo, pero mi madre entró en la esfera de la domesticidad caribeña, la mujer bella, silenciosa, casada con un varón proveedor. Entonces, de alguna manera, yo también soy una especie de reacción o de respuesta como a ese tipo de feminidad, y yo creo que, siempre digo, le he dicho como en espacios públicos, como por ejemplo que la libertad sexual no puede tomarse por sentada porque nuestras antecesoras todavía somos disciplinadas por nuestra libertad sexual. Entonces yo sí creo que hay una conciencia de nuestras antecesoras, no solamente como por ejemplo Marvel, porque Marvel también se escinde, muere para mí muy precozmente, no debía morirse en ese momento, murió, pasó mucha penuria, mucha enfermedad, mucha precariedad, y tantas escritoras, como decía Diana, que no fueron publicadas, o que como Lucía Berlín, que son publicadas después. Yo escribo también por eso, y escribo también por Marvel, y trato de mantener a Marvel viva, entonces es como esa oscilación entre mi propio linaje, por mi abuela, por mi tatarabuela, por mi bisabuela, por mi madre, pero también por esas otras mujeres que no podían, es que se nos prohibía la escritura. Entonces por eso yo sí creo que escribir es un acto de insurrección como mujeres todavía. Estoy pensando cómo contestar eso cortico, pero para hacerlo porque es un tema que he pensado mucho, pero yo siento que en mí están todas las mujeres de mi familia, o sea, en mí están, y trato de honrarlas todos los días, trato de honrar lo que dice Vanessa, que me parece clave, trato de honrar destinos donde yo creo que tal vez no pudieron ser lo que querían ser y donde sufrieron una opresión que no debió haber sido, y lo pienso y me conmueve mucho eso, y me conmueve mucho no conocer suficiente a veces. Es un tema que me obsesiona mucho, es como la madre, como cuando se vuelve madre, eso parece ocupar todas las esferas, se pierde la mujer, como lo mucho que se desconocen las vidas de esas mujeres atrás, ¿no? Entonces todo se define cuando se convierten en madre en eso. Yo tuve una abuela, pues la hija de Ofelia, mi abuela Emilia, con la que tuve la posibilidad de hablar mucho, y yo sí conocí sus sueños rotos y conocí sus anhelos y sus expectativas y sus sueños realizados y sus contradicciones, y para mí es eso, y me duele a veces no tener lo mismo de mi otra abuela, pero ahí pues estaba todo el afecto y todo, pero también digo cuántas cosas no supe de ella.
y eso me conmueve. Entonces las pienso siempre que escribo, obviamente en mi mamá abriéndose paso ya en un mundo más masculino, a todas las mujeres también que uno admira que están ahí, y yo sí tengo que decir aquí a mi papá, porque pues mi papá, que fue criado por mujeres donde la literatura era importante y la poesía y el arte y etcétera, y mi papá nunca me crió pensando, y siempre que hacían algún comentario, pero la va a dejar salir, yo tuve toda la libertad del mundo, era, ¿y por qué no debería? Deme un argumento que no sea que porque es mujer. Y normalmente se quedaban callados. Y mi papá era así, y es así, y pues eso también, pues también lo pienso a él ahí en eso, ¿no? Bueno, no sé, nos queda una pregunta más, el espacio para una pregunta más. Acá adelante, gracias. Yo quería hacerles una pregunta respecto a que si en algún punto en su vida, o sea, al llegar a este tema de la mujer, como tú comentabas de tu papá, que eso es me parece que para tu desarrollo me imagino que fue ideal, porque el crecer con el sentido contrario, por ejemplo, en mi caso, para llegar a mi pregunta, vivía situaciones, por ejemplo, mi abuela es una persona muy cerrada, dice las mujeres dedicadas al hombre, no se hace esto, y realmente en mi experiencia creo que tuve siempre esa curiosidad y por qué nosotras no. Entonces me preguntaba si hubo un punto en su vida o un quiebre o una situación que las hiciera empezar a cuestionar o empezar a investigar sobre el tema de nuestro rol en la sociedad y por qué siempre, o por qué desde el comienzo se creó o como que se posicionó nuestra imagen únicamente de maternidad y dedicada al hogar, y qué fue ese momento en su vida que les hizo reflexionar y querer como ir más allá, cuestionarse y decir ¿por qué? ¿Sí? Esa es mi pregunta. Yo voy a arrancar con una anécdota chiquitica porque digo, tengo la ventaja de haber crecido con mi bisabuela Ofelia en casa, que daba cátedra. Y una cosa que yo me acuerdo que ella decía mucho, o sea, dos cosas. Empiezo con la última, me acuerdo ya, ella muere de 89 años y me acuerdo visitándola con mi mamá, ella es la abuela, la abuela de mi papá, no de mi mamá, visitándola con mi mamá y oírla. Lo digo porque pienso en una niña de 12, 13 años, el impacto que era eso, porque pues yo iba al colegio, mi papá, yo en la casa no sentía limitaciones no me decían esto no lo hacen las mujeres, no, yo no que tenía eso en mi casa, pero cuando mi bisabuela, perdón, se sienta y me ve a mi mamá y a mí dice, valió la pena la lucha que yo di, porque María Elena está aquí, mi mamá, María Elena es profesional, tú estás estudiando y tú vas a poder ser lo que tú quieras, y yo digo, valió la pena, y como que yo ahí no era tan consciente que eso había sido tan luchado, que estamos ahí sentadas en una misma lugar, y mi bisabuela lo único que pudo ser fue profesora en ese momento, porque era lo único a lo que podían acceder, ese fue el título, y pues después ella se hace la pelea sola. Y también una cosa que me impactó a mí muchísimo, y ahí con eso yo creo que te contesto, que se me quedó metida, es que ella decía, un día que estábamos hablando de cosas, ella me decía, pero es que usted ¿qué cree que quiénes eran las que nos tiraban? Porque ella salía a manifestar, estaba en agitación, pues hace su publicación de agitación femenina, y a ella le tiraban tomates en la calle, le tiraban agua, y me decía, ¿y quién crees que me la tiraba? Y eran mujeres las que le tiraban los tomates y eso, y cuando ella me dijo eso, yo era, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces, fueron frases que además, y lo que te digo, yo después decía, bueno, pero eso ya está superado. Y después no estudio mujeres y ni siquiera me lo cuestiono, y eso que tenía todo eso. O sea, venía de ahí, sin embargo, y también empezar a ver, que fue lo más fuerte, ya cuando hablaba con mi abuela, o sea, la hija de ella, como listo, toda esa lucha está, pero mi abuela terminó igual atravesada por una cantidad de deberes ser, y una cantidad de condicionamientos. Entonces, siento que estaba siempre vivo en mí porque me lo decían en la casa, pero que las profundidades de eso fueron apareciendo después lentamente, y esas frases me resonaron siempre, como así que las mujeres nos oponíamos a eso.
Y sí, pues así interiorizado está, ¿no? Yo lo miro en retrospectiva y recuerdo como la incomodidad que me generó algo en la temprana adolescencia. En el entorno en el que yo me criaba, el mayor mandato, la mayor aspiración para las mujeres era ser bellas y por ende ser deseables para los chicos. No había mayor promesa que ser deseable para los chicos. Yo no lo era. Pero las chicas que lo eran bellas, eran deseables, pero si ellas perseguían sus apetitos eróticos, surgía toda una taxonomía para clasificarlas y para nombrarlas. Muchas palabras. Zorra, perra, puta, colla, infinitas. Entonces, mirándolo en retrospectiva me doy cuenta que me incomodaba, porque además también eran otras mujeres las que se sentían incómodas ante como ese despertar erótico o de la lujuria en las mujeres que eran bellas. Entonces, había como una trampa sin salida. Sé bella, sé deseable, pero no seas tú un sujeto deseante y no seas tú un sujeto erótico. Entonces yo empecé a sentir mucha incomodidad hacia la sexualidad, porque parecía como la misoginia es así, es una trampa sin salida. Ni lava ni presta la batea. Es como porque es como deshumanizar a las mujeres completamente. Entonces esa dicotomía, esa añoranza de añoro ser bella, añoro ser deseable, pero ¿qué me va a permitir ser deseable y qué me va a permitir ser bella? Entonces en mi libro hay una anécdota que es así, que como que encuentran un chico y una chica pues mayores que yo de esa generación, haciendo el amor en la playa en Cartagena. Él era un papi y recuerdo toda la parafernalia social de compensación para de alguna manera redimir la imagen de esa muchacha que quedó de alguna manera desgraciada por haber sido ella sexual. Entonces creo que son muchos momentos, pero ese momento sí empezó a sembrar en mí mucha incomodidad. Bueno, muchísimas gracias por su presencia, por la atención a este conversatorio y la invitación, por supuesto, que si no conocen a las escritoras colombianas, aquí hay 2 grandes escritoras colombianas y muchísimas por conocer y explorar. Gracias.